Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar en álgebra con el trabajo de las operaciones con intervalos con números enteros. Y vamos a trabajar lo que es la diferencia, en primer lugar, y el complemento, cuando trabajemos con intervalos. Así que préstame mucha atención y vamos a definir. Estamos en la página 94. Vamos a la parte de las operaciones, que eso nos va a interesar, cómo trabajarlas convenientemente. En esta página 94, las operaciones que vamos a desarrollar es la operación de diferencia. Es la operación de diferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Bueno, si voy a hacer operación de diferencia, lo primero que tengo que saber es qué significa diferencia con respecto a dos intervalos. Así que vamos a anotar ahí de una forma breve la diferencia. En este caso vamos a tomar como referencia la diferencia de los intervalos A y B. Entonces ahí decimos con letra mayúscula, esto significa diferencia del intervalo A y el intervalo B. ¿No? Así se expresa, diferencia del intervalo A y el intervalo B. Pero la pregunta, ¿y qué es la diferencia? Como bien me manifestaban sus compañeros de quinto beta 1 en la mañana, me decían, profesor, viene a ser muy parecido al concepto o a la idea de la diferencia en conjuntos. Bueno, sí, viene a ser la misma idea, ¿no? Solamente que estamos trabajando con intervalos. Esa es la única diferencia, que estás trabajando con intervalos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vendría a ser la diferencia según lo que nosotros sabemos? Bien, ¿no? Decimos que, escriban conmigo, ¿ah? Es el intervalo formado por todos, perdón, por los números, estamos hablando de números enteros, ¿no? Por los números que pertenecen solo, eso es muy importante, que pertenecen solo al intervalo A, muy bien, al intervalo A, con mayúscula A, porque es un intervalo, coma, pero no al intervalo B. Listo. Esto es lo que tienes que tener bien claro. Para trabajar la diferencia, decimos que es el intervalo formado por los números que pertenecen solo al intervalo A, esa es la regla, que pertenezcan solo al intervalo A, pero que no pertenezcan al intervalo B. Eso lo tienes que tener bien claro al momento de trabajar la diferencia. Vayan escribiendo ahí, por favor, niños y niñas, en su mismo libro. Bien, estudiantes, ya habiendo definido cómo es la diferencia en los intervalos, vamos a resolver problemas de diferencia. Para ello, trabajen con una regla, por favor, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Dice, de acuerdo con los intervalos A y B, te pide calcular A diferencia B. Entonces, al igual que en la clase anterior, vamos a trazar, ahora sí, trazamos una línea de esta manera, de extremo a extremo, ¿ya? Con su regla. Utiliza todo el extremo del espacio que nos dan. Y al igual que en la clase anterior, vamos a colocar los números, en este caso que va desde -3 hasta 6. Le vamos a colocar ahí los números. Vayan trabajando niños y niñas en casa. Vayan trabajando. Cada cuadradito va a ser un número. ¿Sí? Cada cuadradito que avancemos va a ser un número. Vayan diseñando. Yo también lo voy a diseñar acá. ¿Sí? Vayan diseñando, por favor.
Bien, y colocamos la numeración ahí. Le vamos a colocar desde -3, perdón, desde -3 hasta 6. ¿Listo? Vamos colocando ahí, niños y niñas. Ponte. Una vez de ello, vamos a colocar los números positivos. Listo. Y bien, y para complementar el trabajo hacia, en los números, en los intervalos, hacia la derecha, va a ir el más infinito. Ahí va el más infinito. Ujú. Y hacia la izquierda, al completar el trabajo, vamos a colocar el menos infinito. Bien. Y a partir de ahí, de ahora, vamos a trabajar ya con los infinitos ahí, los valores infinitos, positivo y negativo. Bien. Listo. A ver, profesor, entonces, ¿el trabajo se hace idéntico a lo que hemos hecho en la clase anterior? Bueno, la respuesta es sí, o sea, el gráfico va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar acá de color azul el intervalo A, ¿sí? De color azul el intervalo A. Entonces, el intervalo A va desde -3 hasta 4. En -3, como estás viendo ahí, mira el intervalo A, ¿cómo es en -3? Es abierto. ¿Y qué hemos dicho cuando es abierto? Colocamos en -3 una barrita ahí y vamos a colocar un círculo, pero sin pintar. Ahí está, en -3 abierto. Y se va el intervalo A hasta el número 4, y en el número 4 también es abierto. Entonces colocamos nuestra barrita en el número 4 y en el número 4 también es abierto. Bien. Y este sería el intervalo A, el que estoy pintando ahí de color azul. Ese es todo el intervalo A. Pero ahora nos vamos al intervalo B, y el intervalo B lo voy a pintar de color rojo. El intervalo B en 0, ¿cómo es? En 0, al estar con un corchete, ahí es cerrado. Entonces trazamos una barrita y al ser cerrado vamos a pintar una bolita completa. Cuando es cerrado se pinta una bolita. Ahí está. Ya lo pintamos. Acá cuando es cerrado siempre vas a pintar una bolita. ¿Quedó claro? Y ahora nos vamos, ¿hasta dónde? Hasta el número 6. Y en el número 6, ¿cómo es? También es cerrado. Entonces colocamos una barrita y colocamos en el 6 que también es cerrado. Y lo vamos a unir. Ya está. Ese es el gráfico. Como tú ves, es la misma forma de graficar que en la unión y en la intersección que vimos la semana pasada. Pero acá viene lo interesante. Acá viene la diferencia. Recuerda que el de color azul que hemos trabajado es el intervalo A, es el intervalo de color azul, y el intervalo B de color rojo, ahí está representado. Bien, ahí están los dos intervalos. Observa con mucha atención. Cuando a ti te piden representar A diferencia B, es decir, así, A diferencia B, eso es lo que te está pidiendo que tú representes. Recuerda algo que es muy importante, que cuando es A diferencia B, van ahí los elementos, en este caso, los números enteros. Teacher, ¿puedo ir al baño? No, estoy explicando. Que solo pertenecen al intervalo A, al intervalo A, porque eso es lo que estamos explicando acá. Solo pertenecen al intervalo A. Eso significa
esta expresión. Cuando veas esa expresión, el primer intervalo es el que manda. Esto significa que van solos los elementos que pertenecen a ese intervalo, al intervalo A. Bien, entonces no te olvides que cuando trabajes ese intervalo, recuerda que el primer intervalo es el que va a mandar en la diferencia. Cuando te dice los elementos que solamente pertenecen al intervalo A, entonces pintamos esta región acá que yo voy a colocar de color verde y tú píntalo de un color claro. Lo que solo pertenece al intervalo A son los valores que están en esta región, que estoy pintando ahí de color verde. Ah, eso significa solo A. ¿Te das cuenta? O sea que no tienen que estar, no deben pertenecer al intervalo B, solamente al intervalo A. Bien, ahora sí, préstame mucha atención a lo que te voy a explicar a continuación. Mira la región sombreada. Mira la región sombreada. Díganme ustedes, ¿en qué número entero está empezando? La pregunta es para ustedes. ¿En qué número entero está empezando la región sombreada? La que he pintado con color verde. Si tú observas el color verde, la región de color verde, está empezando en -3. Y termina en 4. No, la región sombreada. Termina en 0. Eso es lo que tienes que ver, porque estás trabajando diferencia, lo que solo pertenece al intervalo A. Y esa región que ahí está pintada de color verde es la que solo pertenece al intervalo A. Es decir, que va desde -3 hasta 0. Ya, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Hasta ahí quedó claro? Ahora quiero que observes lo siguiente. No escribas, mira bien porque es observación. Y ahora voy a colocar los símbolos. En -3, como el -3 no pertenece al intervalo A por ser abierto, entonces yo coloco en -3 abierto. Porque el -3 no pertenece al intervalo A. Y ahí justamente lo estás observando. Ahí es abierto. Donde tienes que tener cuidado es en el 0. ¿Por qué, profesor? Mira acá, por favor, mira con atención. Porque ese número, ese 0, es cerrado en el intervalo B. ¿Qué significa? Que al ser cerrado en el intervalo B, el 0 pertenece al intervalo B. El 0 pertenece al intervalo B. Pero por la definición, en la diferencia, solamente tienen que estar los que pertenecen única y exclusivamente al intervalo A. Por lo tanto, si ahí tú ves que el 0 es cerrado, en la diferencia tiene que ir abierto. Ahí sería el 0 abierto. No es cerrado. ¿Por qué? Porque el 0 está perteneciendo a B. Si pertenece a B, no debe pertenecer al intervalo a la diferencia en este caso. Ahí va lo contrario, ¿no? En la diferencia va lo contrario. ¿Quedó claro? ¿Comprendí? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bien. Vamos al siguiente ejemplo, al ejemplo número 2. Dice, considerando los intervalos C y D, te piden D diferencia 0. Bien, voy a pintar, hacemos el mismo trabajo, ¿ah? Colocamos los números. En este caso van desde el 0 hasta el 10. Colocamos los números entonces ahí. Bien. Voy a colocar los números. Van desde el 0. Acá va el 1. Por acá el 2.
Por acá va el 3. Vayan trabajando, ustedes van completando, ¿eh? 6, 7, 8, 9. Y más allácito está el 10. Listo. Bien, niños y niñas. Entonces, ahí tenemos la numeración. Y tú ya sabes que colocamos más infinito y menos infinito, ¿no? Bien, acá estará el menos infinito a la derecha. ¿Listo? A la izquierda, perdón. A la izquierda estará el menos infinito. Y hacia la derecha estará el más infinito. Bien. Y hacemos la misma representación, ¿no? Gráfica. Primero para el intervalo C. El intervalo C va desde 0 hasta 7. En 0, ¿cómo es? En 0 es cerrado, ajá, y en 7 es abierto. Y colocamos nuestra barrita para el intervalo C. En 0 cerrado, vayan dibujando conmigo, y en 7 es abierto. Entonces ahí, ya sabemos, cuando es abierto tenemos que colocar la bolita en blanco. Listo. Y ahora sí, enlazo. Este es el intervalo C. Ahora voy a graficar de color rojo el intervalo D, que va desde 4, y en 4 es abierto. Entonces colocamos en 4, ahí tendría que ser abierto, y nos vamos hasta el número 10, y en el número 10 tiene que ser cerrado. Bien, listo. Y ya hemos formado el intervalo. Bien, de color azul está C, y de color rojo está D. Bien. Ahora, a mí me está indicando el ejercicio lo siguiente, que yo debo calcular D diferencia C. Eso es lo que me piden, miren el orden. D diferencia C. Pero, ¿qué significa D diferencia C? D diferencia C significa que en este intervalo deben ir solo los elementos que pertenecen, al intervalo D. Ahí van solo los que pertenecen al intervalo D. Por eso es muy importante que veas quién está empezando, ¿no? Entonces, ahí van solo los que pertenecen al intervalo D. Y teniendo eso en cuenta, ahora sí, voy a graficar, voy a pintar. En este caso, pintamos, ¿qué región? La región que corresponde solo a D. Mira el color verde antes de que pintes. Solo la región D significa que no debes considerar para nada C. Entonces sería toda esta región de acá. Ah, toda esa región de ahí. Esa es la región que te están pidiendo calcular. ¿Listo? ¿Y de qué número va la diferencia? D diferencia C. ¿Desde qué número? ¿En qué número empieza? Díganme ustedes, ¿en qué número empieza la región? 4, No, empieza en 4. Mira el gráfico. 7, 7. Tienen que mirar el gráfico. Solo lo que pertenece a D. Si tú colocas 4, 4 está en el conjunto, el intervalo C. 5 también, 6 también. Eso tienes que tener cuidado. Acaban los que solo pertenecen al intervalo D. Es decir, que empieza en 7 y ¿dónde termina? 10. 10. Ahora veamos con mucha atención acá. Acá viene la parte más complicada. Empieza en 7. Veamos el gráfico. En el gráfico, el 7 no pertenece al intervalo C. Si el 7 no pertenece al intervalo C, en otras palabras me está diciendo
que el 7 sí pertenece al intervalo D. Por lo tanto, en 7 tiene que ser cerrado. Ah, lo contrario a lo que indica el intervalo. ¿Te das cuenta? Este es el que tienes que observar con mucha atención. Si ahí es abierto, en la diferencia se coloca cerrado. Y viceversa, mire el ejemplo anterior. Si en el ejemplo anterior ahí en 0 era cerrado, en la diferencia va abierto. ¿Te das cuenta? Y finalmente eso termina en D. En D, el con intervalo D termina en 10. Por lo tanto, en 10 es cerrado, en 10 es cerrado, y como el 10 sí pertenece a D, entonces mantienes ahí siendo cerrado. Ahí no hay ningún inconveniente. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vayan terminando, por favor, para hacer un ejercicio más. A ver, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio número 3 y me dice lo siguiente. Según los intervalos A y B, perdón, E y F, determina E diferencia F. Entonces, vamos a graficar ahí de color azul el intervalo E, que va desde -9, y en -9 es abierto, hasta el número 2, positivo, que también es abierto, desde -9 hasta 2. Bien, entonces ahí iría con bolita sin pintar en ambos extremos. Bien, listo. Ahí está el intervalo E. Ahora vamos al intervalo F, que va desde -7, y ahí es cerrado en -7, hasta 0. Bien. Y también en 0 es cerrado. Listo. Vamos a colocar ahí cerrado y cerrado. ¿Listo? Y ahora sí, con esa idea, ¿qué me han pedido determinar? Me han pedido determinar lo siguiente. E diferencia F. E diferencia F. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, vamos a traducirlo. Ya que es muy importante traducir y saber qué significa esto, ¿no? Recuerda quién es el intervalo que manda el primero. Ahí serán los números enteros que solo pertenecen al intervalo E. Ahí, esos son los elementos que solo pertenecen al intervalo E. Y eso tenemos que tenerlo bien claro ahora que estamos empezando el ejercicio. Bien, ahí tenemos la gráfica entonces. Observa, el intervalo E es el intervalo de color azul. Ese es el intervalo E, el intervalo de color azul. Y el intervalo F es el intervalo de color rojo. Este es el intervalo F, el de color rojo. Cuando a ti te piden E diferencia F, te está diciendo los que solo pertenecen al intervalo E. O sea que no podría ser, no habría ningún número dentro del intervalo F. Entonces, ¿cuál sería la región que debe corresponder a este intervalo? Sería esta región, lo que solo pertenece al intervalo E. Esta región que estoy pintando acá de color verde a la izquierda, solo pertenece a E, y también la región que está a la derecha. Estos dos intervalos son los que solo pertenecen al intervalo E. Esas dos regiones. ¿Se dan cuenta? Pero, profesor, están separados. ¿Qué hacemos entonces para expresar dos regiones, como las que ves en el gráfico, y que están separadas? Muy bien, hasta ahí vayan terminando, niños y niñas. Vayan terminando hasta ahí. Continuamos con la explicación de esta parte de la clase, la parte final de este ejercicio, luego de los 5 minutos. Te voy a pedir que ingreses con puntualidad, porque solamente me falta terminar el intervalo. Bien, nos vemos en 5 minutos.